¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Hoy vamos a entrar al tema de controles. El objetivo de la clase es que el estudiante posea la capacidad de identificar las deficiencias de control que se puedan presentar en una organización. Con esto vamos a entrar a los términos inherentes al tema de control y vamos a empezar con los riesgos que amenazan la información. Estos son externos e internos. Los externos pueden ser naturales, ya sea un temblor, un incendio, inundación, tormenta. Los humanos, que pueden ser robos, sabotaje, motines sociales, fraude. Materiales. Estos pueden ser defectos en el equipo o fallas de energía. Los internos. Tenemos como por ejemplo robo, sabotaje, destrucción, huelgas. Ambiente débil de control, propicio para el fraude. Tenemos que algunos pueden ser poca o ninguna restricción física en el acceso al equipo. Carencia de un departamento de auditoría, esto es fundamental definitivamente. Control absoluto sobre las actividades desarrolladas por el proceso electrónico de datos. Falta de documentación sobre los sistemas y programas en producción. Errores corregidos mediante solicitudes verbales. Poco o ningún control sobre el uso de reportes elaborados en el departamento de informática. Uso del PED en horario nocturno sin ninguna supervisión de las actividades que realizan. Definición de control. Es una medida y corrección del desempeño de las actividades de los subordinados para asegurar que los objetivos y planes de la empresa diseñados para lograrlo se están llevando a cabo. Función del control. Es la que tiene por finalidad asegurar que todos y cada uno de los actos de una organización obtengan los objetivos previstos dentro de los límites prefijados. Control interno. Definición. El control interno conforme a COSO es un proceso integrado a los procesos y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el Consejo de la Administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos incluidos en las siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, que incluye la salvaguarda de activos, confiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, cumplimiento de los planes estratégicos. Aspectos implícitos en la definición de control interno. Es un proceso, lo llevan a cabo las personas, facilita la consecución de objetivos, solo puede aportar un grado razonable de seguridad. Proceso básico del control. Establecimiento de normas, evaluación de la actuación y corrección de las evaluaciones. Elementos del control. Relación con lo planeado. El control siempre existe para verificar el logro de los objetivos que se establecen en la planeación. Medición. Para controlar es imprescindible medir y cuantificar los resultados. Detectar desviaciones. Una de las funciones inherentes al control es descubrir las diferencias que se presentan entre la ejecución y la planeación. Establecer medidas correctivas. El objeto del control es prever y corregir los errores. Requisitos que se deben cumplir con los controles. Deben reflejar la naturaleza y necesidad de la empresa. Deben reportar prontamente las desviaciones. Deben ser futuristas. Deben señalar excepciones. Deben ser objetivos. Acá tenemos una observación y que las labores de control interno
se enfrentan siempre a una fuerte oposición. ¿Cuáles son estas oposiciones? Tenemos 3. Por parte de los eficientes y honestos, porque lo consideran innecesario, inhibitorio y degradante. De los deficientes, porque no se percatan de su utilidad. Y por parte del deshonesto, porque sabe que le viene a ser un estorbo. Requisitos que deben cumplir los controles. Deben reflejar la naturaleza y necesidades de la empresa, reportar prontamente las desviaciones, deben ser futuristas, deben señalar excepciones, deben ser objetivos. Clasificación de los controles por su naturaleza: generales, manuales y automáticos. Por su efecto: disuasivos, de evidencia, preventivos, detectivos, correctivos. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en los más comunes, que son los preventivos, los detectivos y los correctivos. Por su estado: recomendados, descartados e implantados. Controles. En función del momento del incidente: preventivos. Guardias de seguridad, concientización, políticas de seguridad. Los detectivos: antivirus, alarmas, sistemas de monitoreo. Recuperativos: restauración de backups, antivirus, sistemas de restauración. Características de los controles. Preventivos: son aquellos que reducen la frecuencia con que ocurren las causas del error. Previenen operaciones no autorizadas, son sutilmente incorporados en los procesos de la organización y son los de más bajo costo. Algunos controles preventivos pueden ser la autorización, la iniciación de una transacción o la ejecución de un proceso se limita a los individuos autorizados para ello, ¿verdad? Esto lo vemos muchas veces en los accesos a las empresas, donde tienen que ingresar un código que solo los empleados tienen. La custodia segura. A los activos de información se les aplican medidas de seguridad similares a las de los activos tangibles, como efectivo y valores negociables. Ciertas claves para poder accesar a la información en las computadoras. Formas preenumeradas. En las formas individuales se preimprimen números consecutivos a fin de permitir la detección posterior de su pérdida o mala colocación, ¿verdad? Esto lo vemos en las facturas electrónicas que ya tienen un código y ese código evita que esta factura se pueda perder. Tenemos las formas preimpresas. Los elementos fijos de información se anotan por anticipado, ¿verdad? Vemos en las facturas que ya traen el nombre de la empresa, el número de factura, número de NIT, trae fecha, día, mes, un sinfín de información para que estas ya no se puedan cometer errores. Tenemos también el documento de retorno. En algunos programas nosotros imprimimos la factura y automáticamente regresa a otro departamento de la organización para su respectiva colocación en los archivos. Tenemos también el endoso. Marcar una forma o un documento a fin de dirigir o restringir su uso posterior en el procesamiento. ¿En dónde vemos esto? Vemos en los cheques que nosotros endosamos. Los bancos les ponen un sello para que este ya no pueda volver a ser utilizado. Este es otro tipo de control. Tenemos también la cancelación, que es marcar o identificar los documentos. Y esto nosotros lo podemos ejemplificar cuando nos ponen cancelado en la factura o nosotros le ponemos un sello de anulado a alguna factura. Con esto estamos evitando definitivamente que la factura pueda volver a ser utilizada. Tenemos las contraseñas, que es la autorización para permitir el acceso a información o procesos. Esto normalmente lo vemos nosotros en nuestra computadora, que nos pide nuestra clave para poder accesar y si no, definitivamente no nos permite. Tenemos confiabilidad del personal,
También puede confiarse en que el personal que efectúa el procesamiento maneja los datos en forma adecuada y consistente, y con esto ayudar a los controles. El entrenamiento. Se proporcionan instrucciones explícitas al personal y se verifica que las hayan comprendido. También tenemos la competencia del personal, las personas asignadas a funciones de procesamiento o de supervisión, la segregación de funciones, la responsabilidad de la custodia, control del manejo y el procesamiento de la información se encuentran completamente separadas para evitar que las personas puedan como que manejar un mismo proceso y con esto poder llegar a realizar algún tipo de fraude. Ahora vamos a pasar, compañeros, al área de preguntas. Tenemos 3 preguntas como siempre. Y la primera dice que son los que reducen la frecuencia con que ocurren las causas de error. Tenemos la respuesta número 1, competencia del personal. Respuesta número 2, controles disuasivos. Respuesta número 3, riesgos de control. Respuesta 4, controles preventivos. Tenemos la siguiente pregunta, que es actividad que consiste en separar la custodia, manejo y procesamiento de la información. Competencia del personal sería la primera respuesta. La segunda sería segregación de funciones y la respuesta número 3, mecanización, y la 4 sería entrenamiento. Tenemos la pregunta número 3, que dice que es una medida y corrección del desempeño de las actividades de los subordinados para asegurar que los objetivos y planes se están llevando a cabo. Respuesta número 1, riesgos de control. Respuesta número 2, control. Respuesta número 3, factor de riesgo. Y la respuesta número 4, análisis de riesgo. Con esto, compañeros, estaríamos llegando al final de esta clase. Espero les pueda servir de mucho apoyo. Les agradezco mucho. Muchas gracias por su atención.